En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Qué gusto saludarlo, señor Solís. Muy amable por atender esta comunicación. Buenas tardes, estimado José. Muchas gracias por la invitación y aquí me tienes a tus órdenes. En primer lugar, antes de hablar de propuestas y además de un enfoque real de lo que está ocurriendo en nuestro país, me gustaría un poco cómo es que se anima así a saltar del mercado financiero, del mundo de las finanzas, al mundo de la política. Buena pregunta. Mira, yo he estado, como tú has señalado, vinculado al sistema financiero durante los últimos 20 años. He sido presidente de la Caja de Ahorro y Crédito de Huancayo, he sido presidente de la Asociación Peruana de Cajas y Empresas Oportunidades, he sido también miembro del Fondo de Seguro y Depósito y he tenido una experiencia internacional en el WGPI, francés en Bruselas, he sido vicepresidente y director hasta hace poco que he renunciado para este paso. Y creo que los peruanos, ¿no? Tenemos que comprometernos con el tema político, no podemos estar ajenos a la realidad, no podemos estar siempre en el balcón criticando la situación política en el país, que está muy venida a menos por los políticos, ¿no? Las instituciones se han debilitado porque se hace mala política. Y entonces he decidido cruzar al otro día, a la otra vereda, para pelear. Me estoy metiendo a la pelea, porque si nosotros, desde el lado político, en este caso desde el Parlamento, hacemos una acción que recobre la confianza de la población, que le devuelva la confianza a las instituciones políticas y la credibilidad de la política y los políticos, creo que este país va a tener instituciones más sólidas, este país va a caminar hacia el desarrollo, porque ha habido mucha improvisación, hay mucha corrupción, y bueno, me estoy comprando esta pelea. Usted ha dado a conocer un hecho bastante delicado, que naturalmente se ha venido conociendo con el paso de los años en nuestro país, pero que hoy es un tema latente, ¿no? Y es como las economías ilegales van incorporándose, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y una de estas es lo que se denomina el gota a gota. Usted señala que hay alrededor de 8.000 millones de soles que se mueven en este mercado ilegal, pero también hay alrededor de 2.000 casas de préstamos que se dedican a esta actividad. Explíquenos cuál es la situación y por qué hemos llegado a este momento. Bueno, porque lamentablemente la criminalidad se ha desbordado, no hay una acción efectiva del Estado para combatir la criminalidad y la corrupción, que también es un mal endémico en el Perú que hay que combatir. Hoy día la minería ilegal, la tala ilegal de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal de árboles, la prostitución infantil se han infiltrado gravemente en la política. Y entonces el gota a gota es un fenómeno, ¿no?, por el cual un grupo de organizaciones criminales, de bandas, están canalizando recursos ilegales, mal habidos, para infiltrarlos al mercado financiero nacional con préstamos que son leoninos, con préstamos que son impagables, ¿no? Y esto es una forma de introducir el mercado de dinero negro, y en la práctica son extorsivas. El gota a gota cobra 500% interés, hasta 1.000% de interés, ¿no? Y son confiscatorios, esto es un delito. Sin embargo, las autoridades ven digamos, con complacencia este fenómeno, que hoy día se ha infiltrado tanto en el mercado, y el gota a gota coloca dineros precisamente que se lavan del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, y este es un mal que está escalando peligrosamente en el Perú. Pero no solamente es el gota a gota, que tiene, según los estudios y las proyecciones que hemos hecho, 4.000 millones colocados en el mercado, lo que equivale a las colocaciones de una cooperativa, la más grande de las cooperativas, de una microfinanciera de regular tamaño. El impacto es muy fuerte en la economía. Si no, existen 2.000 casas de cambio y empeño en el Perú que actúan libremente, y que es el lado visible, la cara formal del gota a gota. Estas casas de cambio tienen incluso locales abiertos, motorizados, una fuerza de asesores o analistas de negocios, que son los que van y prospectan al cliente, son los dateros del gota a gota.
funcionan, y esto es lo más grave, bajo la mirada cómplice de la Superintendencia de Banca y Seguros. Nosotros desde la Federación de Cajas denunciamos este hecho hace 3 años y ha escalado tanto esta otra forma, aparentemente, entre comillas, formal, la cara legal de la criminalidad, que son estas casas de préstamos. Usted va, por ejemplo, a una casa de préstamo por una necesidad económica que tiene, lleva un auto y un auto que puede costar 20.000, 30.000 dólares, le prestan 5.000 soles, y si le hacen firmar una letra de cambio, y si usted no paga en el plazo establecido, se quedan con el auto. Usted lleva los títulos de su casa, le hacen una hipoteca, y si no paga el préstamo, que lo toma porque tiene necesidad y porque todavía hay poco acceso a servicios financieros formales, ¿no? Y entonces terminan quitándole la casa. La SBS no le ha puesto la atención a esta casa de cambio y casas de préstamo que funcionan en todo el país. Hoy día basta que una persona tenga una licencia municipal y puede aperturar un local de préstamo. Nadie sabe cuáles son los recursos que prestan, cuáles son los orígenes de esos dineros, ¿no? Y de hecho que es lavado de activos, ¿no? Pero lo peor es que estas casas de préstamos están muy vinculados al gota a gota, a la otra parte, que es la parte extorsiva, lo que cobran con pistola en mano, lo que aprietan, como se dice en el argot criollo, ¿no? Y la SBS no está haciendo nada porque funcionan con total impunidad. En Ecuador, por ejemplo, te grafico para que tengas una idea, toda actividad vinculada a temas financieros, como son los préstamos, son regulados en Ecuador y en todos los países. En Ecuador los servicios financieros de préstamo, que también existen, se llaman servicios auxiliares de crédito y son supervisadas por el SBS. Una persona natural no puede prestar plata, tiene que ser una persona jurídica para conocer quiénes son los socios, cuál es el origen de sus fondos, le presentan a la superintendencia, al regulador, un plan de negocios para el año, cuántas oficinas van a aperturar, pero aquí estas casas con una sola licencia de funcionamiento prestan dinero y no sabemos quiénes son los titulares, quiénes son los socios y cuál es el origen del dinero, y esto es sumamente grave. Entonces, entre el gota a gota, la cara que aprieta con pistola en mano, y las casas estas de préstamos y cambios, son 8.000 millones de soles los que han colocado y están circulando en el mercado impunemente. Lo que usted nos está diciendo es sumamente delicado, señor Solís, ¿no? Porque el sistema de gota a gota ya era conocido, incluso era un sistema donde movilizaban muchas personas que entregaban dinero en mano, o si no, tenían entre sus clientes, entre comillas, ¿no?, a pequeños comerciantes, trabajadores informales, etcétera, etcétera, o también ciudadanos que requerían de dinero. Pero ahora, cuando usted nos está explicando de la presencia de casas de empeño y también de casas de cambio, ¿eso qué significa? Que muchas casas de cambio que comercializan moneda extranjera están vinculadas a estas economías ilegales. Exacto. Primero porque cualquier persona, ¿no?, sin saber cuáles son sus antecedentes, puede prestar plata. Y plata en la corrupción también. Estas casas son lavaderos de dinero que funcionan a vista y paciencia y están en todo el Perú. Son 2.000 de estas casas. Usted va a encontrar seguramente estas casas de préstamo y de cambio que tienen un equipo de gente, de asesores de negocio, tienen motorizados, y estos hoy día funcionan como los dateros del gota a gota. A ver, le explico un poco para que entienda y para que también su público entienda. Como son casas que están, o establecimientos que están, digamos, tienen licencia, tienen puerta a la calle, va el prestatario, la persona que necesita un préstamo a estas casas, y como cualquier otra entidad, ¿no?, le piden datos. El prestatario, el cliente, lo que hace es brindar sus datos, o sea, cuántas propiedades tiene, cuántos son sus ingresos, tiene propiedades en los registros públicos. Es más, van hasta la casa del posible prestatario para conocer el domicilio, y estos luego le dan esos datos a los extorsionadores porque trabajan en pared, ¿no? Ahora, el tema es que, lógicamente, la extorsión, esto del gota a gota, es una práctica clandestina, y el otro es una práctica entre comillas, legal. Esto hemos denunciado hace 3 años, el SBS no ha hecho nada para que estas casas se formalicen, para que estas casas, por último, sean cerradas, porque eso es lo que creemos en una economía donde hay tanto dinero ilegal. Esto permite que se pueda introducir dinero negro al mercado, y eso es sumamente grave. Entonces, hemos levantado nuestra voz al respecto, y lo vuelvo a reiterar para llamar la atención de las autoridades, del propio Congreso. Pero bueno, este Congreso no esperamos nada, pero el próximo Parlamento tendrá que dar una disposición para que estos servicios financieros auxiliares, como se llaman en otros países,
sean regulados por la SBS y pueda controlarse el origen de esos destinos y quiénes son los titulares de estas casas de servicios auxiliares. Ahora, un poco también para entender la magnitud de lo que usted nos está comentando, ¿qué efectos, qué daños está ocasionando esta economía ilegal, ¿no?, con ropaje de ilegalidad en el caso de la casa de préstamos o en el caso de cambio, ¿no?, y la modalidad de gota a gota? ¿Cómo afecta a las microfinancieras y a las cajas municipales? ¿Qué afectación tiene hasta el momento? Bueno, tienen una presencia fuerte en el mercado, tienen el control de ciertos mercados, controlan algunos mercados financieros. Por ejemplo, en San Martín de Porres, quienes controlan el mercado financiero son el gota a gota y la banca criminal, ¿no? Y esto lo que hace es, le afecta más a las personas que caen en estas prácticas extorsivas, porque los intereses son confiscatorios, son intereses que pueden llegar a 500 o hasta 1000 soles, pero como le llaman gota a gota porque la cobranza es diaria. El pequeño prestatario que toma un crédito, digamos, de 1000 soles, termina pagando al final del año 2000 soles, 3000 soles, pero como paga diario, no se da cuenta, pero lo van descapitalizando. Al final de cuentas, ¿no?, en vez de causar un beneficio, van perdiendo, digamos, su capital y finalmente el negocio se va achicando, ¿no?, porque se lleva todo, la mayor parte, el gota a gota, el extorsionador. Y bueno, en el caso del gota a gota, incluso te dan préstamos a la fuerza, te dejan plata y tienes que pagar. Y cuando el que ha caído en estas garras quiere cancelar el crédito, no le permite que cancele el crédito, él se tiene que refinanciar, porque ahí lo mantienen en esa situación por plazos indefinidos y hasta que el pequeño comerciante, el pequeño negociante tiene que ya cerrar su negocio, porque vienen las amenazas y llega un momento en que ya no pueden pagar. Y el problema para las entidades financieras es lo siguiente, para las microfinancieras, que algunos de estos clientes de la banca formal, las microfinancieras, también han tomado préstamos de gota a gota, y ya no le paga a la microfinanciera, sino le paga al gota a gota, porque el gota a gota, si no paga, le mete bala, ¿no? Lo extorsiona, le vuela a la casa, le pone un dinamitazo, y entonces las deudas que tienen con el tema financiero formal, lamentablemente están cayendo en morosidad. Hace poco hubo un estudio que señalaba que el 2025 la morosidad se había incrementado en 5.500 millones de soles, 30% la morosidad, y esto significa que la gente que han tenido un crédito del sistema financiero, ¿no?, que a la vez incrementada por la morosidad, estas personas han salido del sistema financiero, y también por la extorsión, lo que actúa paralelamente por el gota a gota y todo lo que conocemos como esa banca criminal y negra que actúa impunemente en el mercado por lo que estamos señalando, ¿no? Y esto ha llevado a que muchos clientes que eran buenos clientes del sistema financiero hayan salido del sistema financiero, no pudieran honrar sus deudas con la banca formal, pasan Infocor y dejan de ser sujetos de crédito. Y esto significa un castigo de por vida, es decir, este señor termina siendo un muerto financiero. Y entonces, ¿qué estamos planteando? Yo quiero explicarle cuál es nuestra propuesta. Esto es importante frente a una situación gravísima en el país, frente a la situación de miles de buenos clientes del sistema financiero que cayeron en la extorsión y hoy día han dejado de pagar sus deudas. Estamos planteando que haya una segunda oportunidad financiera o un rescate financiero con garantías del Estado, y que además la Superintendencia de Banca y Seguros libere de provisiones el 100% de estos fondos para prestar a este sector que lamentablemente ha salido del sistema financiero, no porque sean malos clientes, sino porque han sido extorsionados, han tenido que cerrar su tienda y no pudieron pagar sus cuotas. Algunos han migrado a otro distrito, han cambiado de giro, de negocio, y estoy hablando, por favor, permíteme, Sí. Y esto viene de la pandemia, no solamente el tema de la extorsión, sino por la situación económica. Muchas personas que estaban incorporadas a la banca formal han salido del sistema financiero por externalidad y por cuestiones ajenas, se vuelto buenos clientes. Y estamos hablando de 1.500.000 personas que necesitamos volverlos a la banca formal, y que por necesidad de crédito, de préstamos, han caído en la garra también por necesidad del gota a gota. Entonces hay que rescatarlos de la garra del gota a gota, creándoles un segundo historial crediticio y dándoles... ¿Cómo funcionaría este rescate, este salvataje, señor Solís? Bueno, financieramente este es un proceso un programa bastante sencillo, es decir, requiere un marco jurídico, requiere un marco regulatorio de la Superintendencia de Banca y Seguros, y esto funcionará así. Le explico en términos bastante sencillos. Si una persona, ¿no?, que está en Infocor, que ha salido del sistema financiero
y no puedo pagar siendo un buen cliente. Y nosotros, las entidades financieras y sobre todo las microfinancieras, conocemos a nuestros clientes, sabemos quiénes son tramposos, pero muerderos, no han querido pagar, y sabemos qué clientes han salido por cuestiones ajenas a su voluntad. El programa está destinado al buen cliente, que por la extorsión, por la aparición de la economía durante la pandemia salió del mercado, y entonces esto funciona así. Si este cliente tenía una deuda, digamos, que viene de 1 o 2 años atrás, nosotros le ofrecemos, las entidades financieras le ofrecen un crédito con garantía del Estado, ¿no? Es decir, el Estado comparte el riesgo crediticio, porque cuando una persona tiene mala calificación hay exigencias de mayor provisionamiento por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuando se da garantías, ese provisionamiento, ¿no?, esa necesidad de respaldar ese crédito con capital y que perjudica a la entidad financiera, digamos, se baja el riesgo y no hay esa carga para las entidades financieras. Entonces, si debía 5.000 soles, por ejemplo, ¿no?, que era solamente se cobra el saldo capital, ¿no?, se puede redimir del pago de intereses, porque los intereses se pueden no cobrar, y del saldo capital solamente se escribe el 50%. Pero para darle este crédito de rescate financiero, no se le exige que pague el saldo capital que tiene, el saldo de la deuda, sino que ese saldo de la deuda, ¿no?, va a pagarse después. Primero lo rescatamos, reactivamos al prestatario, al cliente, que son los de la base de la pirámide. Estamos hablando de los afectados por la situación de la criminalidad y de la situación que ha vivido el país en estos últimos años, ¿no? Estamos hablando del pequeño bodeguero, del pequeño prestatario, no sé, el mototaxista, el taxista que se compró un auto y no pudo pagar la deuda, ¿no? Y entonces se le da el dinero, el préstamo, fijado lógicamente un plazo con tasas que deben ser muy accesibles, como fue reactiva 1, reactiva 2, con tasas que no superan el 3%, por si acaso, ¿no? Y el saldo capital que queda pendiente, eso se cobra después de recuperar este segundo crédito y de haberle creado un segundo historial crediticio al cliente, ¿no? Y de eso le llaman financieramente la cuota balón, o las cuotas balón. ¿Por qué? Porque se patea para el final del periodo. Es decir, si el nuevo crédito, el crédito de rescate financiero, se otorga 12 meses, ¿no?, el saldo de la deuda anterior vendrá a constituir la cuota 13, 14 y 15, ¿no? Porque no se trata de que el cliente, para entrar nuevamente a construir un historial crediticio, tenga que pagar previamente la deuda, por eso no ayuda, ¿no? Y aquí el SBS también tiene que haber una medida que sea flexible, es decir, liberando del 100% de provisiones, porque eso castiga con capital a las cajas, para este programa, que ya funciona en Ecuador, pero en Colombia, por si acaso. En Colombia hay un programa de garantías del Estado para darle préstamos precisamente a estas personas que, igual que en el Perú, el gota a gota ha tenido mucho más impacto, más fuerte a Colombia, porque es un modelo, digamos, entre comillas, ¿no? Porque es criminal esto, pero es un modelo criminal que viene de Colombia, y se inicia el gota a gota. Sí, sí. Y ahí hay un programa de garantías del Estado precisamente para rescatar a las personas que han caído en garras de gota a gota y para que puedan darle nueva oportunidad de incorporarse al sistema financiero normal y puedan volver al sistema financiero porque han terminado excluidos por estas externalidades, esta situación ajena a la voluntad de los prestatarios, y lamentablemente la pita se rompe por el lado más débil. Estoy hablando de la base de la pirámide, de los pequeños bodegueros, de la gente que sufre en carne propia y directamente la extorsión, que son la gente de los conos, donde el crimen pues tiene altos índices, que son la zona, como le llamamos, la zona roja. Muy bien, don Jorge Solís, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y este es un tema bastante delicado, y qué bien que le esté poniendo los reflectores de casos, porque son problemas que atraviesa el ciudadano común y corriente en el día a día de nuestro país, en distintos puntos, distintos confines del país. Yo le agradezco la gentileza, ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, gracias por la atención. Soy Jorge Solís y voy con el 7 para el Senado. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.